Bienvenidos a este nuevo video informativo. Somos el grupo número 4 del curso de Globalización y Realidad Nacional y para el presente trabajo desarrollaremos nuestro tema investigado, el cual es la larga lucha de las mujeres peruanas frente a aspectos como sus derechos políticos, el acceso a la educación, el trabajo y entre otros. Como integrantes para este video tenemos a Gustavo Siu, Karina Zulueta, Rosela Sabroso y junto a quien les habla, Matías Tadara. Le daremos inicio a este interesante contenido. El tema de la lucha de las mujeres es un tema amplio, ya que abarca desde la revolución industrial hasta las guerras mundiales. A finales del siglo XIX, el movimiento sufragista tuvo como impulsoras a las mujeres burguesas y de clase media. Estas se enfocaron en la obtención de los derechos a la participación activa en la política, pues así, esta reforma no solo se enfocaba en el aspecto político, también en lo económico y en lo social. Más adelante, en el siglo XX, el derecho al voto de la mujer empezó a tomar fuerza cuando países como Italia, Francia y Uruguay empezaron a reconocer dicho movimiento. Cabe resaltar que durante la Primera Guerra Mundial las mujeres se incorporaron a la fuerza laboral, lo que les permitió una mayor entrada a las responsabilidades públicas. Sin embargo, este crecimiento fue desigual en diferentes zonas geográficas, como por ejemplo, en el primer gobierno laborista de Attlee en el Reino Unido, entre los años de 1945 a 1950, tuvo una sola mujer entre sus 20 ministros hombres. También en nuestro país, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía en 1920, obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino debido a que éste consideraba que las mujeres no eran aptas para asumir dicha responsabilidad. Para esta sección hemos invitado a expertos, amigos que están interesados en el tema de género para que nos puedan responder ciertas preguntas. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre la mujer urbana de ahora y la mujer del siglo XX? La diferencia entre la mujer urbana y la mujer rural en el siglo XX era que durante el siglo XX la mujer urbana empezó a tomar mayor participación en la vida política, ya que se empezaron a dar oportunidades para el sufragio femenino en varios países y al mismo tiempo esto generaba de que se abrieran como que los cargos públicos a disposición de las mujeres y las que estaban más cercanas a las que tenían el alcance más cercano a esto eran las mujeres que vivían en la ciudad, en la zona urbana. Las mujeres rurales no todavía desarrollaban un estilo de vida muy adaptado a la familia y a la casa, al cuidado de los hijos, a la crianza. Tenían labores muy, de la casa, no trabajaban, no estudiaban, o bueno, no tenían grados superiores, por lo menos. Además, durante el siglo XX, las guerras mundiales que hubieron ocasionaron que la mujer diera un paso adelante, la mujer urbana en este caso diera un paso adelante a trabajar en las fábricas, a trabajar en las industrias, a trabajar en muchos sectores al que no estaba usual ver una mujer trabajar, y eso demostró que la mujer, en este caso urbana porque era la que estaba al alcance de todas estas empresas, podía cargar con el trabajo que también cargaban los hombres. Las mujeres urbanas avanzaron más en términos de igualdad social que las mujeres de la zona rural. ¿Qué países empezaron a reconocer el movimiento sufragista del siglo XX? Sufragista, en que esto principalmente se guiaba a que las mujeres pudieran votar, y de los primeros países que lograron esto durante el siglo XX fueron los países nórdicos. Primero fue Finlandia, siendo todavía una región de Rusia.
Después le siguieron Noruega y Suecia. Y más o menos en el año 1917 le siguió Rusia también. Y ya más adelante en los años 20, bueno, esa famosa década a la que se le llama los gloriosos años 20 por el avance económico que hubo en el mundo capitalista. Se empezó a debatir en Europa sobre el voto de la mujer y se trataron de hacer acuerdos, tratados para que la mujer pudiera votar, que no se discrimine por el sexo a la persona que votaba. Y bueno, ya sin irnos más lejos, acá en el Perú, la mujer empezó a votar en la década del 50, 60 con el mandato de Odría. Durante el mandato de Odría pasada la mitad del siglo XX, fue que la mujer peruana pudo recién votar. ¿Cómo crees que influyó el movimiento sufragista del siglo XX en las mujeres del Perú? Soy estudiante de antropología, tengo 21 años y soy feminista. Ahora, la primera pregunta, ¿cómo influyó el movimiento sufragista de las mujeres en el Perú? Pues, bueno, que yo sepa, viéndolo en el contexto latinoamericano, el Perú ha sido casi de los últimos países en lograr el sufragio, que fue dentro de los primeros pasos importantes en 1955. Entonces, pues eso es un primer dato que es importante resaltar, de cómo fue la lucha que tuvieron las mujeres, que inició mucho tiempo después en este caso. ¿Cuándo y por qué nace el movimiento sufragista en el Perú? Inicios del siglo XX, también teníamos una sociedad aristocrática aquí, una sociedad oligárquica, donde el movimiento sufragista, como influenciará, también será en una primera instancia hacia las mujeres, pues llamadas de clases medias, altas, ilustradas, que habían tenido educación. Y allí en esos primeros grupos que llegan a influir, y yo diría que también se les reconoce como las primeras feministas que sabemos, que ahí claramente destaca María Jesús Alvarado, Elvira García y García. Entonces, ellas, y para hablar más específicamente de María Jesús Alvarado, por ejemplo, ella es la primera en que plantea el tema de igualdad de derechos a inicios del siglo, ¿no? Y el voto femenino. Dentro de varias cosas, creo que siempre se la recuerda por este discurso que ella hace, en el que habla de cómo es que todos los hombres como que se han puesto de acuerdo para oprimir a la mujer, negándoles libertades y también acceso, bueno, ella creo que lo llama como ciencia, pero creo que ahí hace referencia al acceso a la educación. Son estas ideas aprendidas y desarrolladas en el colegio, en la casa, en el barrio y en general en todos los lugares en donde nos desarrollamos, y donde además se establecen diferencias culturales entre ambos sexos y varía según la historia y la cultura. Sin embargo, el problema llega cuando estos patrones crean desigualdades. Por ejemplo, las mujeres estamos más relacionadas al plano subjetivo y sentimental, además de estar ligadas al trabajo doméstico y la crianza. A diferencia de los hombres, las mujeres históricamente hemos... Por otro lado, si bien consideramos que fue un paso importante que las mujeres de clase media hayan luchado por estar representadas en el ámbito político, consideramos que no es inclusivo si es que no buscamos que el feminismo sea interseccional. Es decir, diferentes etnias, diferentes clases socioeconómicas. Necesitamos empoderar
a las mujeres para que sean líderes y jefes de su comunidad y así podamos fomentar participación. Tenido menos oportunidades para poder desarrollarnos y valernos por nosotras mismas. Finalmente, de acuerdo con el Plan Nacional de Igualdad de Género del 2017, firmado en el marco del Convenio para la Formación, Empoderamiento de las Nuevas Ciudadanías para países como Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, se esclarece la definición de género como el sexo socialmente construido. La 10ª Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, realizada en el año 2007, se acordó, en primer lugar, proponer estrategias que permitan la participación política y paridad de género. Y en segundo lugar, la contribución de las mujeres a la economía y protección social. No obstante, en el Perú nos queda mucho por hacer. En el mes de junio del presente año, el Congreso aprobó la Ley de Paridad y Alternancia al 50%. Necesitamos que desde el Estado se creen oportunidades para fomentar la participación de la mujer.